Regresamos al gobierno de la tarde. Tenemos una presencia muy importante aquí al diputado Orlando Jorge Villegas y a la regidora Liz Miese, que nos vienen a hablar de una actividad que yo no sé lo que es, así que me va a resultar a mí y a mis compañeros y a toda la legión de escucha que tenemos, que es Mi Barrio, Mi Cultura. Sí, gracias doña Susana, José Luis, Manuel y a todo el equipo del gobierno de la tarde por recibirnos aquí, y a mi compañera también, la regidora Liz Mieses. Muchísimas gracias, siempre es un placer poder compartir con ustedes en esta plataforma y nosotros felices de poder hablar un poquito de lo que es mi barrio cultural. Mi barrio cultural, ¿qué me habían dicho? ¿Qué es Mi Barrio Cultural? Mira, Mi Barrio Cultural es una iniciativa que venimos ya comentándola desde la campaña, Orlando y yo, con referencia a cómo podemos rescatar la identidad de los sectores populares, no solamente de la circunscripción, sino de la República Dominicana completa. Pero como representante de la circunscripción número 1, hemos querido acaparar lo que son los sectores de nuestra demarcación. ¿Y cuál sería la prerrogativa de esta iniciativa? Hemos hecho diferentes levantamientos donde la gente no tiene conocimiento de la cultura, de la historia de su sector, ni siquiera de por qué su calle se llama como se llama. Y se ha perdido completamente eso, y es algo que nosotros debemos de rescatar. Y iniciamos este proyecto muralizando los sectores, contando la historia de cada sector vía murales, y así poder replicarlo en toda la circunscripción, en el distrito, y quién dice si no en el país completo. Esa es básicamente la idea principal. Es muy interesante, y de verdad que mientras ella lo describía, venía a la mente mía el hecho, por ejemplo, los habitantes de San Carlos, que era una villa aparte con su propio alcalde, las villas de los nombres de la esposa de los terratenientes, Consuelo, Francisca y demás. La de Villa Agrícola, que para mí es la más interesante de todas. No sé si tú has tenido el chance de ver. Villa Agrícola era un intento de un gobierno Ulises Payá de hacer unas villas de trabajo agrícola en las afueras de la ciudad en esa época. Mira qué interesante, Orlando, ¿verdad? Que ¿de dónde nace, dónde surge, cuál es la inspiración de esto? Mira, como te decía Liz, y en el caso de Liz como representante municipal, que tienen también esa tarea, digamos, de darle vida a la ciudad, nosotros también hemos identificado esos sectores populares de la circunscripción número 1, que la gente cree que la circunscripción número 1 solamente son torres, edificios, pero hay sectores populares. Hay de todo. Y tú sabes que en el caso de nosotros los dos, ahí comenzamos con un sector que es La Yuca, en Naco. Y digo La Yuca en Naco para ubicar que La Yuca es un barrio que está probablemente en el metro cuadrado más caro de la capital, sí, pero es un barrio. Y a mí particularmente me toca bastante porque yo viví 15 años frente a La Yuca. Mi abuelo, el doctor Salvador Reblanco, cuando se mudó a la capital, cuando aspiró a senador en el año 78, ubicó su casa en la Cuba Scout número 26 y siempre estuvo ese barrio frente a la casa. Y nosotros, yo viví 15 años en esa propiedad, y La Yuca siempre hemos tenido, nos hemos identificado bastante. Y Liz, cuando entra a la política y comienza a hacer carrera política en la circunscripción número 1, pues te introduce también en el mundo de los yuqueros, y con mucho cariño nos han apoyado. Entonces comenzamos el proyecto con los murales en La Yuca, que explica un poco de la historia de La Yuca, pero también las características de ese sector, porque por ejemplo en La Yuca se juega mucho deporte. En La Yuca hay carritos de comida, hay unos mofongo que son espectaculares, o sea, la gastronomía forma parte de la vida de La Yuca. En La Yuca hay muchos niños, o sea, hay una escuela también. Entonces la idea era colocar en los murales, y creo que la producción tiene la foto y después la puedo enseñar, cómo cada mural enseña una característica o parte de la historia de La Yuca. ¿Quiénes son los muralistas? ¿Cuáles son de dónde? Los muralistas que realizan la bueno, obra. Realmente nosotros hemos tratado de canalizar los mismos muralistas que sean talentos de los sectores. En este caso preciso de La Yuca es un muralista del Quisqueya, que es una persona que reside, una persona también del sector popular del Quisqueya, de la parte popular del Quisqueya, pero la verdad es que es un artista, porque esa es otra cosa. También tenemos muchísimo talento que no hemos podido reconocer, quizás por la falta de conocimiento, y eso nos ayuda también a poder impulsar a esas personas. ¿Pero es solo murales o van a hacer actividades en cada uno de los barrios? Son barrios muy dispares, porque ustedes tienen Ciudad Nueva, ¿verdad? Sí, también. Tienen Ciudad Nueva, tienen Gascue. Los Praditos está. O sea, ¿qué consiste? La idea principal, aparte de nosotros poder contar esas historias y que la gente tenga el conocimiento de las mismas,
es también poder organizarlo a que en un futuro cercano sirva inclusive como un proyecto turístico de aquí de la capital. Porque ese turista que viene aquí a Santo Domingo, que antes de la pandemia recibíamos alrededor de 700 a 1 millón de turistas, ¿por qué no se pueden llevar a visitar esos sectores? Si en otros países el City Tour lo incluye en otros lugares, así. Claro. A mí siempre me inquieta con estos proyectos, me parece una iniciativa brillante. También creo que tendrá, como ya de hecho, bastante acogida, pero me gustaría saber si ustedes están involucrando a la comunidad, si la comunidad está reaccionando de forma positiva, integrándose a este proyecto. Mira, tú sabes que, por ejemplo, en el caso de la yuca, muchos yuqueros colaboraron con la pintura. O sea, me refiero que, aunque había un muralista que era el gran diseñador, los yuqueros pintaban bajo las orientaciones del muralista. Y obviamente toda la comunidad se integró y se ha integrado incluso ahora en cuidar los murales, que eso es muy importante, que no venga una persona a poner un graffiti o a vandalizarlo. En el caso de la yuca, por ejemplo, esa zona donde están los murales se usa de parqueo. Ya se han tomado la misma comunidad ha tomado los cuidados debidos para que no dañe, digamos, el trabajo visual que se ha realizado. Y también, como decía Liz, queremos que esto sea parte de la red turística de la capital y que eso más adelante entonces puede ir acompañado de otro tipo de acciones culturales también, música, obras de arte, en fin, que todo eso, esto es un proceso que inicia contando las historias y que es parte también de lograr embellecer nuestros barrios. Mire, tú mencionabas, por ejemplo, José Luis San Carlos. San Carlos tiene una parte que hay casas que tienen una pintura por fuera y muy peculiar, y fue una parte que creo que en su momento me parece que Roberto Salcedo pintó algunas casas y no se terminó ese proyecto, pero son cosas que queremos retomar, porque San Carlos, por ejemplo, tiene su historia muy interesante. O sea, tiene historias bastante interesantes, y poder replicar esto en los principales o en todos los sectores populares a su inclusión número 1 va a embellecer el sector. La gente le va a coger más cariño a su sector, pero también te va a traer uno ama mejor lo que conoce. Claro. Y es más fácil sentir orgullo. Para hacer los murales, ustedes han dicho en cierta medida que construyen la historia del barrio. Y en si nos pudieran un poco describir ese proceso de vamos a decir, de conformación de la historia y luego la transcripción del mismo. ¿Quién hace el guión? ¿Cómo se hace el guión? ¿Cómo es este proceso? Y finalmente, ¿cómo se plasma en esos murales? Mira, básicamente ha sido la verdad que una experiencia muy grata el utilizar la yuca como el barrio modelo, como el plan piloto de la iniciativa. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros lo que hicimos fue que primero se lo propusimos a la comunidad a ver cómo lo recibían la noticia. La verdad es que el acercamiento, yo creo mucho que cuando uno le da el régimen de pertenencia a las cosas, incluye a esa comunidad que sean parte de las mismas, automáticamente el mismo cuidado y todo se va al 100% a ser positivo. Con el sector La Yuca, nosotros lo que hicimos es que ubicamos a las personas de mayor edad viviendo en el sector, para que cada uno de ellos nos dé su versión de la historia, de dónde nace la yuca, cómo se mantiene y qué es la yuca al día de hoy. Pero asimismo también integramos a toda la juventud, a las mujeres, para que nos den su versión. Entre eso creamos un guión y ellos mismos fueron parte de lo que dijeron, bueno, mira, este diseño de ese mural va a ir relativo al deporte. Sí, pero vamos a agregarle esto, vamos a cambiarle esto y vamos a ponerle esto. Que es lo importante, que ellos se sientan que tienen ese régimen de pertenencia en esas esculturas, en esos murales. Una pertenencia, eso me interesa. Esos barrios que están dentro de barrios pudientes, están los Praditos, la Yuca, pero entonces está la parte buena. Por ejemplo, yo vivo en la Castellana, yo no veo a nadie de mis representantes, no hay ninguna cohesión social entre la gente. ¿Cómo entonces otra estrategia podrán ustedes usar? A ver si un poco le llegan a esas otras partes que son barrios también. Totalmente. Aunque sean residenciales, también necesitan conocer su cultura. Tú sabes que piensan hacer es un algo proyecto que no lo hemos abordado, pero es un proyecto que se está haciendo en alianza público-privada. Y más que público-privada, en alianza privada. Son los mismos empresas aledañas al sector quienes están financiando completamente lo que es el proyecto. Eso es importante recalcarlo, porque eso hace que esas mismas personas que quizá no pertenezcan a ese sector tan popular, sino estén en los alrededores, también se introduzcan en el proyecto y se interese precisamente. Y asimismo también dar a conocer
esos sectores, porque muchas veces pasa, todos los sectores de la circunscripción número 1 cuentan con un sector popular al lado. Exacto. Todos. Como un apartheid casi. El único que no tiene un sector popular al lado es los cacicazos. Pero después todos los sectores de la circunscripción tienen un sector popular, aunque sea una callecita o un callejón, o como le quieran decir aquí. Pero la verdad es que buscando eso mismo que dice, que la gente pueda conectar, eso precisamente hemos hecho alianzas privadas hasta con la junta de vecinos de afuera, ni siquiera la del barrio, sino también las de afuera, para que se acerquen y conozcan los sectores ¿Son populares. solo ustedes dos y privados, y los privados cercanos? ¿Cómo es? ¿Quiénes lo ¿Cuál es el equipo de trabajo? Sí, bueno, en nuestro caso, como nosotros somos de un mismo equipo político, pues tomamos la iniciativa, obviamente de una iniciativa abierta, todo el que se quiera sumar, porque al final lo que nosotros queremos es que esas comunidades puedan embellecer sus áreas, conocer su historia y lograr crear un movimiento económico también en base a estos nuevos acontecimientos que estamos haciendo. O sea que nosotros, aunque somos un mismo equipo político, nos gustaría que quien se quiera sumar se sume a este proyecto. Orlando, Liz, ahí tú has hablado de que el barrio conozca la historia. Ya vemos la primera parte, se recoge la historia, se hace el guión, bueno, luego se plasma. ¿No tienen ustedes en el proyecto como parte el luego socializar esa historia a través de algún método, o sea, vía la escuela, las juntas de vecinos? ¿Cuál es el plan luego de que se construyen o se hacen los murales? En ese sentido yo creo que bueno, sabes que a veces uno se hace una historia uno mismo de lo que uno pretende pero se va ramificando según el momento. Mira, con el tema de las historias, la idea principal era poder iniciar una historia en un sector y que esa historia tenga continuidad en otro sector. Eso va a llevar que si tú vas y conoces la yuca, los murales de la yuca, tú sabes que la continuación de esa es en el Manguito y te va a hacer tú ir al Manguito a seguir los murales en ese sector. Esa es la idea principal, esa es la idea que yo quiero que se pueda desarrollar. Sin embargo, tenemos que ver también que nos lleve a la realidad del asunto. No todo el mundo quizás va a tener ni siquiera el tiempo de poder recorrer todos los murales que nosotros queremos replicar. Sin embargo, lo que estamos haciendo es que vía las redes sociales, los medios de comunicación, lo poder firman y lo suben, vender el proyecto para que la gente también se interese de conocerlo. ¿Tú sabes realmente yo lo veo fabuloso. Si se sube, yo creo que la gente hasta lo visitaría para saber. A mí me interesaría saber que Señores, cómo nació la yuca. En medio del proceso de la pintura, ya la gente iba y se tomaba fotos en lo que ya estaban listos. Porque no estamos hablando de un solo mural, sino en el caso de la yuca hay alrededor de 12 murales. Y en el mismo proceso de ir pintando y pintando, ya la gente iba a tirarse fotos. Y eso es lo que llama la atención de este proyecto. Ahora, a mí me interesaría cuando construyan y generen el de Mata Hambre, yo quisiera ver por los mangos que maroteaban los estudiantes diseño, que salían de la UAS. Y no, y tienes sectores ahí como San Lázaro que están casi muertos porque ya la gente se ha mudado. El sector de Jobo bonito, pero tienen toda una historia y gente muy prestante de ahí que pudieran colaborarle a ustedes. Decirle la historia de esos mismos barrios. Mire, por ejemplo, usted que mencionó ahorita lo de los residenciales. Claro. Ahí en la Castellana, o cerca de la Castellana, está el residencial Los Prados. Que por ejemplo, nosotros dos somos testigos que visitamos bastante ese residencial durante la campaña. Tuvimos una acogida espectacular de la Junta de Vecinos, pero de muchos comunitarios que viven ahí. Y el residencial José Contreras, que es un residencial histórico de la circunscripción número 1. Incluso nosotros tenemos un compromiso en ver la posibilidad de que se puedan entregar las titulaciones. Ustedes saben que ese ha sido siempre uno de los principales preocupaciones de los moradores de ese residencial. Pero ese residencial es histórico, enorme, y tiene mucha historia, el José Contreras. Y ahí también, ya que usted menciona ese aspecto de los residenciales, hay que también ser interesante que nosotros pudiéramos ver de qué manera incluimos la historia de esos residenciales que tienen muchos años aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, otros también, otras circunscripciones del distrito, pero en el caso que nos compete quizá ahora mismo directamente, son dos que yo identifico que tienen una historia muy interesante, tienen espacio también de uno porque son bien grandes. Y, por ejemplo, en el residencial José Contreras, algo bien interesante, como tiene áreas verdes y parques, y ahora con el COVID, la gente, yo me di cuenta visitando en campaña, que apreció más
el tener un parque dentro de su residencial, tener un área verde, tener una cancha de baloncesto, un espacio donde poder sentarse, y podemos aprovechar esa coyuntura, que no es que aunque el COVID se vaya la gente va a salir huyendo, porque ya creo que le cogieron cariño a esos espacios, y poder desarrollar ahí iniciativas de esta naturaleza, porque esos residenciales tienen una historia y hay que contarlas. Un poco para que la gente sepa qué tan grande es la circunscripción número 1, di de dónde empieza, los límites, porque es enorme, de verdad, y compleja. Eso es así. La verdad es que la circunscripción número 1 es la más grande a nivel de demarcación. Viene desde la Luperón hasta la zona colonial y desde el Malecón hasta la Kennedy, poniéndoselo lo más llano posible. Wow. Pero todo ese cuadrante, ese polígono central de aquí de la capital, es lo que es la circunscripción número 1. El Parque Independencia, tienes el Parque Independencia, Sí, tienes... sí. Hay que decir que se debió comenzar por ahí. Más recordando Jorge Villegas como que no quiere como decir eso. En la circunscripción número 1, el diputado que nosotros apoyamos, el movimiento reformista con Luis, fue hablando. Pues es verdad. Es más, por eso ganó. Bueno, ya tú sabes, ganó por eso y porque se fajó. Esa circunscripción no es fácil, Es grande aunque la es muy circunscripción. crítica, lo ayudó esa crítica. No, y te voy a decir algo. Yo, por el tema del COVID, nosotros nos faltaron callejones por recorrer en la circunscripción número 1. Bueno, pues ahora tienes la ahora oportunidad de venir lo vamos a ganado. hacer, porque seguimos visitando las comunidades. Hemos ido a donde fuimos en campaña y que obviamente hicimos una serie de compromisos, pero es una circunscripción tan grande Sí, y tiene, tan por ejemplo, diversa. la zona de San Lázaro, que usted la mencionó. Claro. Esa zona, usted arranca a caminar por ahí, hay muchos callejones, Sí, muchas así calles. es. San Miguel, Así otra es. también Y que tiene muchos conecta con callejones. otros barrios y se confunde. Pues mire, fue para nosotros muy grato haberlo tenido aquí. Ustedes son los representantes de esa circunscripción de todos los partidos. Así que ojalá que puedan pues irradiar esa iniciativa en todos los barrios y que lo ayuden los representantes comerciales, que esa es la mejor forma de la gente vender su producto. De Mi Barrio Cultural. Estuvieron con nosotros Orlando Jorge Villegas y Liz Mieses.